Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, amén. Y ya estamos aquí, mis amados, como bien se estaba mencionando, es hermoso alabar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Y en ocasiones podríamos nosotros mencionar, amén, ¿qué tiene de bueno? Pues necesitaríamos, amén, o se necesitaría amar mucho a Dios para ver lo bueno que es adorar y alabar al Señor. Así que nosotros amamos con todo nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él vino a exaltarnos primero. Él vino a darnos un lugar, Él vino a establecer un diseño en nosotros. Ese diseño que habíamos perdido. El diseño se perdió, usted recuerde, cuando Adán y Eva, amén, en desobediencia, se acercaron para platicar con quien no debían de platicar. Por eso Dios nos ha enseñado que importante es que podamos nosotros, mis amados, juntarnos con gente que nos edifique. Amén. Si usted se junta con lobos, pues usted va a aprender a aullar. Si usted se junta con leones, a rugir, ha de aprender. Amén. Y nosotros sabemos que cuando predicamos, cuando alabamos, cuando exaltamos al Rey de la Gloria, amén, qué hermoso y qué maravilloso es saber que estamos rugiendo como Él vino a rugir, porque Él es el león de la tribu de Judá, como dice el libro de Apocalipsis, que ha vencido, que ha vencido. Así que vamos a ir, mis amados, a la palabra en Primera de Reyes, capítulo 2. Y Dios me traía a memoria de cómo nos hizo nuestro Señor Jesucristo las cosas más prácticas para este tiempo. Y aún así batallamos, amén. Vino a resumir todo, vino a hacer todo como muy ad hoc, amén, al ser humano. Importante es mencionar que de lo que estoy hablando es que nos dejó Él dos mandatos o dos mandamientos, amén. Amar a Dios por sobre todo, sea de lo que se mueve en el cielo, la tierra o debajo de la tierra, amén. Y luego dice, y amar a tu prójimo como te amas tú. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amén. Y amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Importante es, amén, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no porque haya resumido todo, ¿y por qué digo que haya resumido todo? Porque si nosotros vemos, inclusive dentro de los 10 mandamientos, 5 mandamientos tienen que ver con Dios: adorar, exaltar, obedecer, honrar, amén. Y los otros 5 mandamientos tienen que ver con el prójimo: el perdonar, el no codiciar, etcétera, etcétera, amén. Pero estamos hablando de 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa cuando, amén, ese mandato del padre de guerra? Ayer escuchaba yo decir al pastor Manuel de la iglesia Jesús Viene Pronto: yo tengo la identidad que Dios me llamó a ser un guerrero, amén. Esa identidad la tenemos que tener todos. No podemos decir, no, de mí no sale nada. No. Nosotros fuimos llamados a ser de guerra. De guerra. Amén. Se enseñaba la palabra en la carta a Tito. Amén. Y nos trasladaba y andábamos por ahí navegando en el mar de la Biblia. Y por ahí, amén, vemos nosotros cómo desde el libro de Éxodo hasta en Deuteronomio nos menciona que somos exclusivos de Dios. Somos exclusivos de Dios. Amén. Dentro de lo que Él menciona que somos exclusivos de Él, es que obedezcamos a su palabra. Es que obedezcamos a su palabra. Amén. Por eso aquí en el capítulo 2 de Primera de Reyes, en el encabezado dice: mandato de David a Salomón. Amén.
Mandato de David. ¿Quién era David? Un varón de guerra. De la boca del Rey de la Gloria salió: tú eres varón de guerra. Amén. ¿Quién era Salomón? El hijo, amén, el hijo que vino a ocupar el trono, amén, de su padre David. Y Salomón, amén, en su nombre lleva esa paz, esa pasividad, amén. Shalomón, Shalomón, amén. Ahora, para que nosotros podamos aprender algo dentro del diseño que Dios quiere enseñarnos siempre, yo siempre hago mucha alusión a lo que viene siendo, mire bien, a lo que viene siendo, amén, el encabezado de cada capítulo. Aquí dice mandato de David. ¿Quién era David? Vuelvo a recapitular: David era un varón de guerra. Sí, amén. ¿Amén? Se habla de David, se habla de guerra. Se habla de Salomón, se habla de paz. Amén. Así que, mis amados, vemos nosotros aquí, lo vamos a ir viendo, desmenuzando aquí en la palabra de Dios, capítulo 2 de Primera de Reyes, amén. Para que nuestra guerra, amén, llegue a una paz venida de Dios, tengo que obedecer, amén. Tengo que obedecer. Dentro de la obediencia está el poner por obra, porque tanto se honra a Dios, tanto se agrada a Dios de los que le obedecen. Amén. Las cartas de Primera de Samuel, vemos nosotros como el Señor, amén, les dice, amén. Dice la palabra, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, nos habla y hace mucho énfasis de la obediencia. La obediencia. Se complace el Señor más que de los sacrificios. Amén. Sí, amén. Entonces, ahorita estamos en esos periodos de guerra. Amén. Si ahorita estamos en esos periodos que dices tú: ay, bendito Padre Celestial, esto sí es guerra. Amén. Esto sí es guerra. Bueno, pues recordemos que mientras estemos obedeciendo a su palabra, amén, que fue lo que nos mandó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en base al libro de los principios, o el del principio llamado Génesis, también vemos que hubo un mandato de parte de Dios hacia aquellos primeros, amén, aquellos primeros amados, Adán y Eva, pero ellos desobedecieron. Amén. Ellos desobedecieron. ¿Qué me enseña ahí? Ellos no pelearon por lo que Dios les había entregado. Le digo algo: no les salió el David que debemos de sacar cuando se tiene que pelear. Amén. Ellos querían que después de haber entregado, amén, el reino, por haber desobedecido, después de que hubieran platicado la mujer con el enemigo y luego la mujer trayendo, amén, del fruto del bien y del mal, amén, para que comieran, pensaban que todavía iban a vivir en esa tranquilidad, amén, en esa pasividad. Y no, hermano, no. Tenemos que tener muy en cuenta que hay mandamientos que tenemos que obedecer, amén. Y qué más que los mandamientos venidos del Rey llamado Jesús. Por eso allí dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, amén, diciendo. Yo me imagínese David desde su juventud, un hombre de guerra, desde su juventud, un hombre de guerra, amén. Pero vemos nosotros como dentro de lo que hizo David, amén, en ocasiones podemos ver de que, oye, tremendas situaciones, sí, muy tremendas, amén, pecados muy tremendos, sí, más que tremendos, pero ¿sabe qué tenía David? David defendía con su vida lo que Dios le había dado, amén. Él no despreció el reino, él no menospreció el reino, amén. Claro, cuando vemos nosotros que no entraba en el orden, como aquella vez que todos los reyes tenían que ir a la guerra, amén, él no quiso ir a la guerra, y vemos lo que pasó, amén, con aquella mujer llamada Betsabé. Pero
con todo y lo que pudiera haber hecho David, vemos que estaba aquí ya en pleno lecho de muerte. De hecho, en el principio del capítulo dice que ya no le calentaba ni el sol, hermano. Amén. O sea, su cuerpo se estaba enfriando. Su cuerpo se estaba enfriando. Mire, si vamos al capítulo 1, bien rápido, amén, de Primera de Reyes, dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Amén. Ya no era receptor de aquel fuego, amén, que ardía en él para pelear, y no nada más para pelear, sino para obedecer a Jehová, y Jehová le daba la victoria. Pero dice la palabra, no se calentaba. Y aquellos amados que estaban a su alrededor, usted recuerda de aquella tsunamita, amén, hablarse de una mujer de Sunem, mis amados, porque eran las mujeres, eran una parte donde las mujeres eran muy hermosas, amén. Hablar de la belleza o hablar de una mujer hermosa es hablar de una tsunamita, amén. Por eso dice la palabra que le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, tsunamita, y la trajeron al rey. Amén. Yo quiero que quede claro, son estrategias que en aquel tiempo se usaban, amén, no para que se tuviera una relación, amén, de hombre y mujer, no, era para que el calor, amén, del cuerpo de aquella mujer, amén, pudiera calentar, amén, el cuerpo del rey David. Pero ¿sabe qué tenemos que ponernos a pensar? Yo creo que en ocasiones hemos entendido, amén, o no entendían. Es como cuando alguien ya está en su pleno lecho de muerte y todavía, hermano, todavía, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha ocurrido, cuando alguien de los muy amados está en el lecho de muerte, no falta aquel que se levanta y diga: no, vamos a llevarlo a los especialistas, vamos a llevar, no, ya él, amén, por mucho, amén, que se le pueda llevar con un especialista, ya, amén, está por terminar sus días en esta tierra. Y ahorita vamos a ver cómo le dice así David a su hijo Salomón, amén. Porque indiscutiblemente la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos biológicos y ministeriales, amén, es la palabra de Dios. Y cuando se ha entendido que la palabra no nada más es lámpara, sino que es espada, y no nada más es lámpara y espada, sino que es pan, amén. Y esa lámpara tiene que estar encendida, amén, como cuando en los juegos, amén, aquellos juegos, ¿cómo se llaman? Juegos que se celebraban en Atenas, Juegos Olímpicos, amén. No van a decir como alguna vez los juegos el juego del calamar. Pues, hermano, los Juegos Olímpicos, amén. Si usted se da cuenta, en señal de unidad, amén, las naciones, amén, van pasando la antorcha. Y la antorcha desde el principio de los juegos no se apaga, se enciende, amén. Y buscan a alguien verdaderamente que represente, amén, alguien muy condecorado en cuanto al deporte. No van a agarrar a cualquiera, no, hermano, no. Así nosotros tenemos que entender. Mientras tengamos vigor en nosotros, hay que comprender que mientras más estemos cerca del Señor, mientras más estemos en el altar de Dios, más, amén, más vamos a estar encendidos. No vamos a hacer aquella lámpara, amén, que apenas como que alumbra, no. Usted y yo vamos a ser la lumbrera del Salmo 119, verso 105, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos que ser antorchas encendidas para encender a otros.
Amén, amén. Imagínense, hermano, que ya estemos en pleno leche de muerte y ya, ay, no, hay que pasar el manto, amén. Hay que pasar el manto, hay que pasar el fuego, amén. Por eso indiscutiblemente dice, y la joven era hermosa, verso 4, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Cuando se habla de que nunca la conoció, es que no tuvo una relación, amén. Una relación de hombre con mujer, por decirlo así, amén. Entonces vemos nosotros, amén, para ir de nueva cuenta al capítulo 2, vemos que siempre va a haber gente oportunista. Siempre va a haber gente oportunista, amén. Que no se ha esforzado, que no se ha aplicado, que ni le va ni le viene la palabra, que ni le va ni le vienen los mandamientos, que ni le va ni le vienen el ponerlos por obra, menos el atesorarlos en el corazón. Pero cuando ya veía este hijo llamado Adonías, amén, que su padre ya estaba prácticamente en su lecho de muerte, dice el verso 5, amén. Entonces Adonías, hijo de Aquir, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, amén. Pero el diseño ya estaba prácticamente sobre, amén, sobre Salomón, amén. Pero hay mandatos tan hermosos que le dice aquí David, amén. Mire bien, leíamos, llegaron los días, capítulo 2, en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y lo que dice, esfuérzate y sé hombre. Amén. Amén. Esfuérzate y sé hombre. O sea, le está diciendo, va a haber una transición de ti. Amén. Ya no vas a ser aquel joven, aquel muchacho que dependía, amén, que dependía de su padre, porque yo ya, amén, te voy a ser quitado de esta tierra. Amén. Pero tú vas a ser un hombre. Amén. Tú te vas a esforzar para madurar. Tú te vas a esforzar para tomar una responsabilidad y no cualquier responsabilidad. Porque tan fácil es decir, está bien, amén, está bien, el rey ha muerto, amén, el rey ha muerto, vive el rey, pero aquí está su sucesor, el rey Salomón, y todos sírvanle. Sí, el problema aquí es que siempre queremos que todos nos sirvan a nosotros, pero ni siquiera podemos levantar un dedo para servirle a Dios, hermano. Por eso dice la palabra, guarda, verso 3, los preceptos de Jehová tu Dios. Amén. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Amén. Ya no nada más es mi Dios, es tu Dios. Amén. Lo decíamos al principio, hace un momento, tú ya eres exclusivo. Deuteronomio. Tú ya eres exclusivo. Amén. Cuando alguien te quiera sacar del camino, tú vas a decir, yo tengo una exclusividad. Estoy comprado y estoy pedido y estoy dado. Amén. Amén. Por eso dice la palabra en Proverbios, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Amén. Porque ya no vamos a estar como pretextos, es que yo no quería tomar, yo no quería emborracharme, yo no me quería drogar, yo no quería andar en el mundo, yo no quería. Pues sí, no querías. El problema aquí es que consentiste. Amén. Que consentiste. ¿Qué quiere decir esto? Que con conocimiento de causa también tú tienes que hacerte cargo de la consecuencia. Amén. Por eso dice, los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Amén. Andando en sus caminos y observando sus estatutos. Amén. Y mandamientos y sus decretos y sus testimonios
de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Amén. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Amén. Y lo hemos dicho, cuando Dios me traía a memoria esta palabra, amén, lo habíamos mencionado creo que también el domingo. ¿Cómo puede ser posible que Salomón empezó bien y terminó mal? ¿Cómo puede ser posible, hermano? Amén. Y Dios me ponía por lo que decía ahorita del encabezado, amén. Cuando dice aquí la palabra mandato de David a Salomón, porque a Salomón le faltó sacar, amén. A Salomón le faltó sacar el David que debió de haber sacado para pelearle a la carne, hermano. Amén. Mas sin embargo, no lo hizo. Y vemos nosotros, indiscutiblemente, por eso esta palabra de lo que el Señor nos enseñaba el domingo. Está bien tener la sabiduría, pero no hay como también tener el coraje para poder decir, amén, no nada más, Señor, dame la sabiduría, sino dame tu corazón, amén, que tu corazón late en mi pecho para poder yo tener esa convicción y que de mí salga ese valor y ese esfuerzo para con mi vida cuidar de lo que tú me has dado. Mas sin embargo vemos que Salomón consintió, amén, que aquellas mujeres, amén, de las cuales idólatras metieran la adoración de ídolos al templo de Jehová. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y dónde está la sabiduría? ¿Y dónde está la sabiduría que le pidió a Dios? Amén. Porque a veces sí decimos, ¿verdad? ¿Qué le pedirías a Dios si te dijera, pídeme lo que quieras, como se lo mencionó a Salomón? No, pues como Salomón, sabiduría. Amén. Yo creo que sería mejor decirle, pues andar conforme a tu corazón, Señor. Amén. Porque en medio de todo lo que tú has hecho, yo creo que tiene que salir de mí el coraje de un David. Amén. Para que se genere una paz de un Salomón. En el tiempo que se tenga que ser como David, poder desenvainar la espada. Amén. Amén. Y no nada más dar órdenes como lo daba Salomón. E indiscutiblemente vemos nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo nos lo ha mencionado, amén, y nos lo ha dicho, 2 mandamientos, lo vuelvo a repetir: amarás a Dios con todo y para todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Acabamos de mencionar, mis amados, caminos, estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. Amén. Repito, preceptos, caminos, estatutos, mandamientos, decretos y testimonios. Amén. Y testimonios. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Por eso dice, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés. Amén. Ahora, indiscutiblemente siempre echamos mano, amén, de nuestra preparación o de nuestra fuerza o de la pericia que pudiéramos o que hemos adquirido en nuestro diario vivir. Amén. Echamos mano de eso. Echamos mano de eso e indiscutiblemente, mis amados, vemos nosotros que poquito o mucho que hayamos avanzado en esta tierra, a eso le llamamos prosperar. Sí, pero Dios quiere que prosperemos, amén, que prosperemos no nada más en lo natural, sino que prosperemos en la restauración que viene a través de su palabra, amén. Por eso dice, yo quiero que prosperes, amén, que prosperes así como también tenga que prosperar tu alma, amén. Por eso cuando dice aquí la palabra, en el nombre de Jesús, para que prosperes en todo lo que hagas, amén.
¿Qué tengo que hacer yo primeramente? ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer, hermano. Obedecer. Lo decíamos el día de ayer en la iglesia, Jesús viene pronto. Amén. Somos, decía la palabra, decía el apóstol Pablo a Tito. Amén. Estos son unos contestones. Estos son unos contestones. Y cuando hablamos de alguien que contesta, es alguien que argumenta todo, hermano. Amén. Y cuando nos llenamos de aquellos que argumentan todo, a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. ¿Por qué? Porque no se han esforzado, amén, no se han esforzado para observar los estatutos y los mandamientos y los decretos, amén, y los testimonios, amén. Dice, y sus testimonios. Ahora, cuando vemos nosotros, amén, hay un testimonio, si usted se fija, hay un testimonio después de cada dispensación. Pero hay un testimonio muy glorioso, que yo creo que es el testimonio más glorioso por ser perfecto, que es el que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Evangelio, amén. Ese es el más glorioso de todos los testimonios. Vemos nosotros el testimonio, repito, de Adán y Eva, amén, que es un testimonio para que nosotros veamos, amén, cuál puede ser nuestro final si no obedezco a la palabra. Vemos nosotros después de eso, amén, vemos el testimonio de un Abraham, amén, vemos el testimonio de una Sara, que con todo y eso, amén, nos deja un testimonio de obediencia, un testimonio de obediencia, amén. Amén, así es. Pero ahora mire, fíjese bien, vemos nosotros a Adán y Eva, de plano, amén, una situación que hasta ahorita, amén, estamos pagando el precio. Pero también vemos a un Abraham, nuestro padre Abraham, el padre de la fe, que el mandato de Dios fue, ¿cuál fue el mandato de Dios? Casi siempre todo el mundo lo recita: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Y para salir de nuestra tierra, amén, un día Dios nos enseñaba, para salir de nuestra tierra, amén, y de nuestra parentela, se necesita, amén, amar mucho a Dios. Amén. Amar mucho a Dios, amén. Ayer yo les hablaba de cómo Dios nos fue llevando a la palabra cuando hablábamos de exclusividad, amén. Y Dios me ponía a decir que en ocasiones pensamos que somos dueños de algo en la tierra o de alguien en la tierra. Hermano, no somos dueños ni de nuestra vida, ni de nuestros hijos, ni de nuestro cónyuge, de nada somos dueños. Él es el dueño de todo. Salmo 24, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que habitamos en él. Amén. Amén, un amén. Sí, amén. ¿Y por qué decíamos eso? Amén. Porque nos llevó a la palabra en Deuteronomio cuando dice, yo soy un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él ya tiene, amén, Él tiene ya, amén, prácticamente la exclusividad de nosotros, hermanos. Amén, amén. Pero en ocasiones, alguna vez pregunté yo aquí, ¿cuántos de los varones que están acá son celosos? No, nadie, no. O de las mujeres celosas. Amén. En ocasiones celamos a una cosa, a una persona, pero no celamos, hermano, la desobediencia y la rebelión que se hace sabiendo que afecta o que lastima el corazón de Dios, porque Dios se duele. Amén. Amén, amén. Sí, amén. Y en ocasiones te encuentras a la gente diciendo, ¿por qué no has ido a la iglesia? Es que no supo, hermano, mi esposa me dejó. Ay, pensar que Dios, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Sabe por qué? Porque lo único que estamos esperando es un pretexto para no poner por obra, amén, lo que jamás hemos observado. Por eso cuando aquí la Biblia dice, amén, observando sus estatutos y mandamientos. Amén. Si alguien nos invita, si alguien quiere manipularnos, ¿qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el decreto? ¿Qué dice el estatuto? ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué dicen los testimonios? Amén. Sí, amén. Ahora, no es tan fácil salir de la tierra y de su parentela, amén.
No es tan fácil, hermano. Amén. Y vemos nosotros cómo Abraham se llevó a quién. ¿Se acuerda a quién? A su papá. Y se le murió en el camino. ¿A quién más? A Lot, su sobrino. Y el Señor ocasionó situaciones para que se parara para que no se diera esa unión, para que se deshiciera esa unión. Amén. Por eso es importante, amén, lo que hemos aprendido. Si hemos entendido que tenemos un derecho de exclusividad para Dios, ¿sabe qué? El Señor empieza a cortar. El Señor empieza a ocasionar situaciones. Amén. El Señor empieza a levantarse. Y muchas de las veces el Señor empieza a levantarse con situaciones para que entendamos que por ese camino no, pero seguimos aferrados a lo que Dios quiere quitarnos, hermano. La paga del pecado es muerte. ¿El Señor quiere que muramos? Claro que no. Quiere quitarnos de pecar. Pero en ocasiones no queremos dejar de pecar. Amén. No queremos dejar de pecar. Queremos buscar el pretexto en el error de otro para justificar el mío. Querer andar buscando perfección sabiendo que no la vamos a encontrar. En esta tierra no hay perfección. La perfección se llama Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bueno, amén. Amén. Testimonio de Adán y Eva, testimonio de Abraham. Amén. Y luego vemos nosotros el testimonio, amén, ya un testimonio glorioso que Abraham le delega a quién, a Isaac. Amén. Y de Isaac vemos un testimonio glorioso que le hereda a quién, a Jacobo. Y luego Jacob a los patriarcas. Y de ahí vemos testimonios y testimonios y testimonios. Cuando dice aquí la palabra en el nombre de Jesús y sus testimonios, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Amén. En la ley de Moisés. Una ley perfecta, santa. Amén. Pero indiscutiblemente nosotros tenemos que tomar muy en cuenta algo. Amén. Indiscutiblemente. Hay testimonios de acuerdo a lo que yo, amén, de acuerdo a lo que yo tome como pretexto para seguir en un camino equivocado. Yo tengo que irme al diseño, yo tengo que ir. Muchas de las veces hay ocasiones que lo que nos aparta del camino es la falta de perdón, hermano. Amén. Y para perdonar yo a alguien tengo que amar a Dios, y por amor a Él yo tengo que perdonar a nuestros enemigos. Amén. Amarás, amén, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y una contraparte, mis amados, si yo aborrezco a alguien, entonces ni yo mismo me estoy amando, me aborrezco a mí mismo. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Amén, un amén. Amén. Por eso dice la palabra, ¿qué dice el verso 4, mis amados? ¿Quién me mandó esta gasolina? ¿Es gasolina? Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Delante de mí en verdad. ¿Sí dice así, hermano? Amén. Delante de mí con verdad. Con verdad. Amén. Y no por algo lo hemos aprendido hace poco. Yo nos lo enseñaba aquí también. Parte de la oración se tiene que hacer, amén, en ese temor de reverencia. Amén. En ese temor de reverencia. Pero tiene que haber en nosotros ya en este tiempo. El Espíritu Santo está operando desde el principio de los tiempos, dice el libro de Génesis capítulo 1, amén. Pero el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, hermano. Indiscutiblemente el Espíritu Santo, amén, va a hacer que nuestra adoración suba. Amén. Va a hacer que nuestra adoración sea aceptable, porque es una adoración, amén, que sale
tal vez de nosotros imperfectos, pero Él la hace perfecta. Alabado sea el Señor, amén. Porque tales adoradores está buscando Él, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, alabado y glorificado sea el Señor, amén. Entonces vemos nosotros en esta palabra, indiscutiblemente, mis amados, que sigue diciendo en el verso 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Amén. Ahora, del capítulo 5 en adelante, amén, el padre David le está dando el testimonio de todos aquellos que él dejó con vida. Amén. Por mandato de Dios, por mandato de Jehová. No antepuso su sentir. No antepuso el que, ay, es que me hizo daño, es que se levantó contra mí, es que no. Le estaba dando, amén, o le estaba entregando todo lo que conlleva el reinar delante de Dios, el ser un rey, un verdadero rey, amén, de acuerdo a la palabra de Dios. Y en Jesús, si somos reyes y sacerdotes, va a haber situaciones, y lo hemos aprendido, va a haber situaciones en que delante de la gente, amén, van a decir, pobrecito, perdió. No, es que no se trata, amén, de que la gente nos vea ganar, sino que el Rey de la Gloria nos vea, amén, nos vea de acuerdo a cómo Él quiere que nos conduzcamos, amén. Y cuando la gente piense que perdimos, es cuando hemos ganado, hermanos. No vamos a estar como el pueblo judío que todavía está esperando a alguien que derrame sangre. No es con espada ni con ejército, dice la palabra. No es en mi método, no es en mi sentir. Pues es importante estar lleno de la palabra. Importante es estar lleno de los preceptos, de los estatutos, de las ordenanzas, de los decretos y de los testimonios que tenemos que observar, que Dios nos ha dejado desde el principio de los tiempos. Y le empieza diciendo, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y los zapatos que tenía, amén, en sus pies. Segunda de Samuel capítulo 3, verso 27 dice, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte. Eso es tremendo, hermano. Es tremendo tener entre nosotros a alguien traicionero. A alguien traicionero, hermano. Amén. Yo siempre lo he dicho, la palabra me lo enseña. Amén. Hay que ser nosotros, hay que percibirnos, hermano. Hay veces que decimos, no, somos bien tremendotes y que yo y que aquí. No. Siempre va a haber alguien, amén, que nos va a querer traicionar. Por eso dice, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. ¿Sí dice así? Y allí en venganza de la muerte de Israel, su hermano, le hirió en la quinta costilla y murió. Ahora, en segunda de Samuel, pero en el verso 20, verso 10, vemos al otro general de David, amén, que aquel hombre traicionero dice, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Amén, amén. ¿Cómo puede ser posible, mis amados? Pero bueno, sí es posible, amén. Sí es posible, alabado sea el Señor, amén.
El enemigo no va a desaprovechar la mínima oportunidad para darnos ese golpe certero. Él no es un inventor, él siempre las estrategias las ha repetido y le han funcionado, hermano. Le han funcionado, amén. La misma estrategia con el primer general fue la misma que echó, amén, a andar para quitarle la vida al segundo general, amén. Golpes certeros. ¿Usted se ha fijado cómo yo me quedo sorprendido? Le platico esto y a veces hasta cuando no hay una pericia, hasta para hacer el mal se tiene que tener pericia, hermano. Amén. ¿O no amén? Imagínese a alguien que ya lo vio usted cantar, tocar, danzar y predicar, y de repente, amén, y de repente anda haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Anda en maldad. La misma gente hasta le dice, no te quedes, hermano. Como que no te quiere andar haciendo la de malilla, amén o no amén. Como que no encajas aquí, amén. Así como que, ¿no? Como que eres el gángster piratón, no pirata. Amén o no amén. Es tremendo, hermano. Es tremendo, amén. Eres el malilla clon. No, hermanos. Hasta para eso, hermano. Amén. Es importante apercibirnos. Yo siempre lo he mencionado. Amén. Yo siempre lo he mencionado. Calladitos nos vemos más bonitos. Amén o no amén. Nos vamos de boca y olvídese, hermano. Olvídese. El enemigo agarra y dice, a este le voy a pegar aquí, a este le voy a poner en la quinta costilla, a este le voy a tumbar esto, a este. ¿Por qué? Porque él sabe que por nuestra boca salió el lado vulnerable que tenemos, hermano. Amén. E indiscutiblemente le sigue diciendo, tú harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Amén. Tanto mal hizo este hombre, amén, que David no lo mató. Pero nunca, amado hermano, él le prometió que jamás iba a estar en paz. Jamás. Amén. Jamás. Pero dice la palabra, más a los hijos de Barzillai. Amén. Más a los hijos de Barzillai. Barzillai significa un hombre de hierro. En sí así, el hombre de hierro no es Iron Man, no es Iron. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, hermano? Consúltenlo y según la Biblia, Barzillai, hombre de hierro. Amén. Un hombre muy poderoso, muy rico, muy discreto. Amén. Y ayudó a David cuando David tenía problemas con Absalón, su hijo, que lo quería matar, hermano. ¿Sabe cuál era el lado vulnerable en aquel tiempo de David? ¿Le digo o no le digo? Amén. Sus hijos. Sus hijos. Amén. Uno le quería usurpar, porque David tuvo muchas mujeres. Amén. Uno le quería usurpar antes de morir. Otro lo quería matar. Amén. Por eso cuando tanta maldad sembró Absalón, usted recuerde que todavía cuando David lo mandó traer por consejo de aquella mujer, amén, lo mandó traer y le perdona todo, y este empoderado todavía quería y se le concedió. Pero el rey David le dice a los generales, amén, no les pase nada, no le pase nada, pero ganas no le faltaban de cortarle la cabeza, hermano. Amén. Pero obedientes al rey David, obedientes. No le vaya a pasar nada a mi hijo, te lo encargo. Abisaí, Joab, se los encargo a mi hijo. Si su hijo tiene nombre de que vive pero ya está muerto. Amén o no amén. Pues por esa estrategia el enemigo atacó a David. Pero este hombre llamado Barzillai, dice, Barzillai Galadita hará. Dice, más a este hombre que no necesitaba de favores. Si usted se pone a investigar a Barzillai,
hombre empoderado, un hombre discreto y un hombre muy sobreabundado. Amén. Dice, harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa. Imagínense, amado. Amén. Nosotros tenemos que ser como ese Barzalai, hombres firmes, hombres templados. Amén. Hombres que obedecen. Porque hemos sido convidados a la mesa del rey, hermano. Amén, amén. No vamos a llegar ahí como, no, usted, enderécese. A ver, no, es que no puedo. Váyase, léame los estatutos, los mandamientos, los decretos, y de pasada le da una ojeada a todos los testimonios que están escritos en la Biblia. A todos. No, pero es que no puedo ni caminar. Vaya al testimonio de Mefiboset. No, pero es que no tengo nada, ya casi me estoy muriendo. Vaya al testimonio de la mujer que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. O sea que es que eres convidado a la mesa del rey, hermano. Vístete de honor. Vistámonos de honor, hermanos. Somos convidados a la mesa del rey por mandato del Padre. Amén. Por mandato del Padre. Por eso le dice, harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Amén. De Absalón tu hermano. Sabía que Absalón tenía mucho poder, hermano. Pero en ocasiones, mira, Absalón era muy manipulador. Lea la historia de Absalón. Manipulador a más no poder. Lo hemos aprendido. Cuando el rey daba consejo y salían, ¿verdad? Salían como que amedrentados. Él estaba en la puerta, hermano, y los abrazaba. Si yo fuera el rey, si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder, no, si yo fuera, no, pero no eres, hermano, no eres. Porque para ser hay que pelear primeramente con los lobos, con los osos y con los leones. Amén. Y si todavía estás con vida, es porque alguien peleó por ti. Y ese es, amado hermano, está tremendo. Usted ve la historia y cómo terminó Absalón. Amén. Por malagradecido. Amén o no amén. Amén, amén. Entonces vemos nosotros en 2 de Samuel, verso 27, capítulo 17, del verso 27 al 29. Alguien que lo lea, por favor, porque esto se está poniendo bueno. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Amén. Amén. 17, verso del 27 al 29. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebat, y Barzilai, Galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Amén o no amén. 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 Les trajeron la provisión. Amén. La provisión. Pero Barzilai en específico me enseña en 1 de Samuel, en 2 de Samuel 19, vamos a leer del verso 31 en adelante, dice, también Barzilai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. O sea, todos les trajeron camas, trigo, o sea, la provisión. Imagínense, David con su ejército. Siempre lo he mencionado. Cuando alguien decía, ¿y cuánto pudiera haber tenido David de ejército? Yo siempre digo,
pues menos de 400 no. Menos de 400 no. Y ellos, amén, los empoderados de aquellos lugares se juntaron y les trajeron la provisión, desde las camas hasta el queso. Pero hubo alguien, hermano, llamado Barzillai, amén, que acompañó al rey. Imagínense, hermano, tal vez David en ese tiempo lo único que tenía, aparte de todo el ejército que tenía de valor, era el decreto de haber sido nombrado rey de Israel. Amén. Rey de Israel. Pero andaba él, amado hermano, andaba en fuga. ¿Sabe cuál era la esperanza de David? Que su hijo entendiera. Y ahí queda que David pudo levantar los ojos al cielo para decir: por mí no quedó, Señor. Por mí no quedó. Amén. Por eso, en lugar de enfrentarlo, ¿cómo se hubiera visto David, el rey, ordenando la muerte de su hijo? ¿Cómo se hubiera visto? Como un mal testimonio. Amén, con amén. Pero indiscutiblemente, lo visto en un Saúl se vio en un Absalón. Porque Absalón nunca, amado hermano, Absalón tenía el diseño de Satanás, que quería usurpar, que quería ser como el rey. Amén. Mas sin embargo vemos la ausencia de Dios en un Saúl y la maldad lo alcanzó. La ausencia de Dios en un Absalón y la maldad lo alcanzó. David, con todo el poder que tenía, no lo pudo librar de la muerte, hermano. Porque no es tanto el que podamos decir: o sea que a mi papá lo tengo que honrar, a mi mamá la tengo que honrar. No, es que honrándolos a ellos, la mano de Jehová se dirige a tu favor. Amén, amén. No, yo honro a Dios, yo Dios oro, pero no, mi papá, mi mamá, no, estamos torciendo el diseño. Por eso dice también Barzillai, amén. Así que para los que están embarazados, amén, y van a tener un niño, hazte un nombre, Barzillai. Amén, el hombre de hierro, o la mujer de hierro. Hay una novela así, ¿no? La mujer de hierro, ¿no? No. Sí. No, se llama Señora Acero. ¿Señora qué? Señora Acero. Señora Acero. Señora Acero. Sale Moisés, sale. No. Mal dato. Pero dice: también Barzillai galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, dice, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir? Así me veía así como de ¿cuántos años más he de vivir? ¿Qué? ¿Como tejano? No, ¿va? Yucateco. No, como que yucateco. Como oaxaqueño. No, como que oaxaqueño. Como europeo, así. Sí. Como que todos tírenle al ciervo. No, hermano. De 80, ¿qué dice el verso 35? 34, más Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Amén. ¿Cuántos años? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que como o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo
un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Alabado sea el Señor. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quiriam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidiereis de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey ¿qué dice ahí, hermano? Eso hasta Señor. El rey besó a Barzalai y lo bendijo, hermano. Amén. ¿Hasta dónde el poder y la unción de David? Amén. Amén. ¿Hasta dónde, hermano? Ya estaba ahí él. Porque mire bien, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Que la Biblia llama como locura. ¿Sí se acuerda? Quiso oficiar como sacerdote. Pero estaba empezando ya impaciencia, rebelión, mal diseño. Pero aquí vemos a un David, amado hermano, bendiciendo, oficiando. Amén, un amén. Sí, amén. Y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Amén, un amén. Amén. Ahora, ¿por qué esta lectura? ¿Por qué este antecedente? Porque Dios siempre va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él va a cumplir. El rey David le hizo una promesa a Barzalai, y aquí se la estaba cumpliendo. Barzalai ya prácticamente, porque dice en el verso 7 del capítulo donde estamos, de Primera de Reyes, capítulo 2, dice la palabra: mas a los hijos de Barzalai, no dice a Barzalai, amén, mas a la descendencia de Barzalai harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa. Amén, ¿o no amén? Amén. Si usted y yo estamos aquí, amado hermano, anhelamos que nuestros hijos sean convidados a la mesa del rey. Sí, amén. Pero si estamos con nuestros hijos y con nuestros hijos, o sea, nos podemos estar olvidando, amado. Anhelamos que nuestros hijos sean los convidados del rey, que nuestros nietos, bisnietos y tataranietos y hasta la 1000ª generación sean los convidados del rey, porque eso va a ser de ellos una mentalidad, o una nueva generación que tendrá una mentalidad de reino. Amén, amén. Definitivamente, amén. Le da un testimonio malo de aquel hombre, amado, llamado Joab, traicionero, pero le da un testimonio de agradecimiento de aquel hombre llamado Barzalai, amén, Barzalai, que juntamente con todos los empoderados de aquella tierra se acercaron para bendecir al rey. Pero solo uno, hermano, lo acompañó, solo uno, desinteresadamente. Cuando le pidió David que le dijera: ¿qué es lo que quieres? No quiero nada, tengo 80 años. Me pueden llevar a escuchar a los cantores y a las cantoras, tengo 80 años. Me pueden llevar aquí a deleitarme de la mejor comida, tengo 80 años. Amén. Pero vea el respeto, hermano. Vea el respeto de Barzalai. Barzalai no le dijo: no, pues yo te di. Barzalai no le dijo: pues es que yo te di la provisión. No le dijo eso. Le dijo: solo te pido que me permitas morir en mi tierra. Permíteme. No le dice: no, yo me voy a ir no, permíteme. Permite que yo me vaya a morir a mi tierra, que yo sea sepultado con mis padres, que yo sea sepultado con mi madre y con mi padre, que yo sea sepultado, pero, oh
que gloriosa. No hay más, no hay algo más glorioso o más hermoso, amén, que recibir la licencia del Rey. Y no nada más como permiso, amén, sino como una retribución de agradecimiento. Una retribución de agradecimiento. Amén. Amén. Una retribución de agradecimiento de parte del Rey será con un beso. Ósculo santo. Amén. Con un beso y con una bendición. Con un beso y con una bendición. Ya estaba prácticamente al final de los días aquel hombre llamado Barzalai. Pero vemos aquí, amén, cómo se acordó el Rey delante de Salomón. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Por eso dice en el verso 8: también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baluín, el cual me maldijo. Eso está bien tremendo, hermano. Ese Simeí, bueno, lo vamos a leer, pero vea nada más. Ese Simeí se atrevió a apedrear al Rey, a maldecir al Rey, alabado sea el Señor. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Beorín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Yo no te voy a matar a espada. Amén. ¿O no amén? Sí, amén. Ya para terminar, gloria a Dios, es que esto es tan glorioso. Amén. Dice: y vino el rey David, segunda de Samuel capítulo 16, del verso 5 en adelante, y vino el rey David hasta Beruín, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de ¿quién cree? ¿De quién cree? ¿De quién cree que era familiar este hijo de Barrabás? Ay, sí, ya enojado. ¿De quién cree que era hijo? De Saúl, era descendiente de Saúl. Y cuando aquel hombre llamado Beruín, amén, salía, dice la palabra, de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice qué? Ay, Señor. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? O sea, se levantaban en contra de su señor, del rey. Amado hermano, siempre había esos valientes de que no, ¿qué estás hablando de mi líder o de mi pastor? ¿Qué estás hablando? Amén, amén. ¿Qué estás hablando de mi pastor o de mi líder? Amén. No vaya a ser ustedes los que sí, cierto, el pastor, no, el pastor, no, ese pastor, yo creo que ni es pastor, no, ese pastor, no, ese pastor, no, ese pastor. No, hermanos, tengamos cuidado. Amén, un amén. Sí, amén. Por eso Abisai, amén, ¿se acuerda de Abisai? Abisai era el escudero personal de David. ¿Se acuerda cómo se llamaba el gigante que quería matar a David? Ya viejito el David. Isbibenob, el gigante de la montaña de las alturas. Es el gigante que no nos deja subir al monte. Amén, un amén. Amén. Que cuando David se cansó, aquel sacó una espada nueva, Isbibenob, e iba a matar. ¿A quién? A David. Y se levanta Isbibenob, y se levanta Abisai y le corta la cabeza. Amén, amén. Amén. Pues ese mismo Abisai, amén,
Dice, en el nombre de Jesús, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Oh, está especialista, amén. Especialista en mochar cabezas. Amén. Este perro muerto, ¿por qué te está maldiciendo? Permíteme, ganas no me faltan. Amén. Pero estaba sujeto a un diseño. Por eso dice, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga, ¿a quién? A David. O sea, Dios permitiendo para ver, amén, o para probar nuestra fe. A ver cómo respondemos, hermano. Amén. ¿A poco usted cree que este hombre, en su juicio cabal, iba a salir, ahí viene el rey, iba a salir a apedrear al rey y a sus siervos y a maldecirlo? No, Dios se lo había puesto en su corazón para probar el corazón de quién, del rey David, hermano. Amén. David no se fue en contra de él, no se fue para matarlo, no. Pero entendió, Jehová está ocasionando esta situación para probarme. No quiero salir reprobado delante de Dios. Amén. Por eso dice, en el nombre de Jesús, dice, mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. O sea que allí iba, hermano. Amén. Allí va. Tremendo cuando Dios permite que se te levante ¿cómo se llama este hombre? Ya hasta se me olvidó el nombre. Amén. Simeí. Pero cuando se levante un Simeí, siempre va a haber una Abisaí, hermano. Sí, amén. Para cada Simeí habrá una Abisaí. Amén. Y que si ese Simeí no se arrepiente, entonces, amado hermano, indiscutiblemente, amén, no habrá favor del rey, hacia él. Por eso dice, ya para terminar, porque se me están durmiendo acá 10, 15, amén. Primera de Reyes, capítulo 2, ya para terminar, el verso 8, amén. Pero también tienes contigo a Simeí. Amén. También tienes contigo a Simeí, mas él mismo descendió a decirme al Jordán, y yo lo juré por Jehová, diciendo, yo no te voy a matar. Pero ahora, verso 9, no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre. Amén, con amén. Amén. La maldad tarde o temprano nos va a alcanzar si no ponemos por obra o no observamos los estatutos, los mandamientos, los decretos y los testimonios que Dios nos deja. Qué testimonio tan desagradable de un Simeí. Qué testimonio tan desagradable, amén, de alguien que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. La paga del pecado es muerte. Amén. Dios no quiere que muramos, Dios quiere que observemos sus mandamientos. Sí, amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le haces daño a tu prójimo, te estás haciendo daño a tú mismo. Amén o no amén. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Sí, amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Aleluya. amén. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria a Dios. Ya van a ser las 12 de la noche. Me imparte el pastor Manuel. Gloria a Dios. Bendiciones al pastor Manuel. Amén. Palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendiciendo a cada amado de nuestro corazón que hace acto de presencia a esta tu casa, el taller del Maestro. Bendiciendo también a estas iglesias hijas, a la iglesia Jesús viene pronto, a la iglesia remanente. Seas tú bendiciendo, Señor,
al pastor Manuel, a la pastora Judith, al pastor Jorge, a la pastora Isabel. Seas tú bendiciendo al pastor Brian, a la pastora Rocío, Padre. Seas tú bendiciéndonos, Padre, a mi esposa y a mí, como tus siervos, Señor, como tus siervos, Padre. Que podamos entender que solamente pegados a ti como aquel Barzalai, Señor, Barzalai, Padre. No nada más, bendito Dios, Señor, le dio al rey la provisión, sino que lo acompañó, Señor, provocando, Padre, aquel beso y aquella bendición. Y eso, Señor, es el favor del Rey, Padre, cuando le servimos desinteresadamente, cuando le honramos desinteresadamente, obedeciendo a su palabra, obedeciendo al estatuto, al decreto, a la ordenanza, al precepto, pero sobre todo, Señor, observando los testimonios que de grandes hombres de la fe nos has dejado para que podamos nosotros, Señor, echar mano de esas estrategias, poder ir a la palabra y poder canalizar la situación por la cual estemos pasando. Y si es una situación en que estamos por ahí queriendo traicionar al rey, queriendo, Señor, incrementar la venganza en nosotros, Padre, que tú seas quien nos alumbre, que tú seas quien nos vuelve al camino, que tú seas que podamos, que pueda hacer en nosotros ir al testimonio, Señor, de aquel Abisaí, Padre, al testimonio, Padre, de aquel Simeí, de aquel Absalón, Padre. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, misericordia para cada uno de nosotros. Seas tú obrando, Señor, en nuestros hijos, seas tú obrando, Padre, en sus familias, seas tú obrando, Señor, en cada familia, Señor, en cada familia, Padre, de esta tu casa, el taller del Maestro. Cada familia de Iglesia Jesús viene pronto, en cada familia de Iglesia Remanente, seas tú obrando, Señor. No queremos traicionarte, no queremos, Padre, querer hacer, Padre, como que trueques o reconveniencias, Señor, contigo. Solamente es exaltar tu nombre, solamente es exaltar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial. Que podamos nosotros generar ese calor que se tiene, Padre, que se tiene que generar de rodillas en tu altar, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias, Padre, por permitirnos adorar tu bendito y santo nombre. Gracias te doy, Padre, por permitirnos predicar tu palabra. Gracias te doy por aquellos que nos ven por internet. Padre, Dios bendiga, bendito Dios, Señor, a la hermana Erika y a su esposo Emilio, que siempre están conectados, Señor, en el nombre de Jesús. Seas tú bendiciendo su vida, seas tú bendiciendo su casa, seas tú bendiciendo su negocio en el nombre de Jesús, Padre. Y a todos los que se conectan, Señor, de otras partes de la República Mexicana, a los que nos ven, Señor, bendito Dios, de Argentina, de Colombia, de Chile, Padre, de España, bendito Dios, de Estados Unidos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos bendición, Señor, mucha bendición sobre sus vidas, que así podamos poner por obra, Señor, lo venido de la boca del Rey, para que el favor de Él esté sobre nosotros, sobre nuestra casa y sobre nuestros hijos, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te damos honra y gloria y alabanza, hoy te damos honra y gloria y alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien, Padre, y podamos meditar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, podamos meditar tu palabra y seguir dándote la honra y la gloria, el honor y el reconocimiento en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu bendito y santo nombre. En el nombre de Jesús, mis amados, Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.